Al notar a una niña gitana hambrienta, el hombre decidió darle su almuerzo, el que su esposa le había preparado. Pero al tomar la comida entre sus manos, la niña susurró: «No me lo voy a comer, y no se lo aconsejo a usted tampoco». El hombre se estremeció al oír las palabras de la pequeña. Jack Smith trabajaba en una empresa de transporte como asistente del director. Solía seguir los consejos de su esposa, con quien llevaba más de 10 años de matrimonio. Siempre confiaba en su intuición, su sabiduría e incluso a veces en su astucia. Pero jamás habría imaginado que la traición vendría precisamente de ella. Jack salió del vestíbulo acristalado del centro de oficinas con tanta prisa como si el mismo diablo lo persiguiera. Sin embargo, en su carpeta llevaba el contrato tan esperado, 20 páginas en letra pequeña, llenas de cifras con 6 ceros. Era una victoria. Acababa de convencer a los proveedores del principal competidor para ceder una gran línea de transporte marítimo a la empresa del señor Taylor. Al pasar por la recepción, Jake vio su reflejo en una columna espejada, el cabello castaño algo despeinado, el traje gris claro, la corbata mal anudada. «Lo arreglo en el ascensor», pensó perezosamente, pero el ascensor solo acentuó la sensación de irrealidad. La cabina se balanceaba, los paneles de bronce brillaban como si la luz pulsara al ritmo de su corazón. «Basta ya, deja de hacerte el héroe», murmuró Jack entre dientes, exhalando aire caliente. El calor había comenzado allá en la sala de reuniones, cuando vio al contador de Seaborn Fred firmar el último párrafo del acuerdo. Sintió que la piel se le erizaba y los oídos se le llenaban de algodón. Lo atribuyó al cansancio. La noche anterior se había acostado a las 2, puliendo argumentos para acorralar a los oponentes. Pidió un taxi, apoyó la frente en la ventana fría e intentó concentrarse en la respiración. Inhalar 4 segundos, exhalar 4, se recordó el método de su esposa, que era psicóloga. Pero sus pulmones parecían cerrarse como un puño, y cada bocanada de aire se sentía ajena. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor, ajustando el espejo retrovisor para ver al pasajero. Jack le dictó la dirección. «Está muy pálido». «¿Está bien?». «Solo agotamiento», respondió, recostando la cabeza y sintiendo como el cuello de la camisa se empapaba de sudor. 15 manzanas pasaron como en una niebla. Las voces de los locutores se mezclaban con el ruido de los neumáticos, los semáforos se desdibujaban en círculos rojos. El ascensor en su edificio subía sin parar, pero con cada piso la náusea crecía, como si le inyectaran la altura directamente en las venas. Al salir al pasillo del piso 24, lo golpeó el aroma del café fresco que venía de la cocina. Normalmente ese olor lo animaba, le sacaba una sonrisa. Hoy, le revolvió el estómago. «Jack». Lo llamó Sandra, la gerente de clientes. «¿Cómo te fue?». De 10, levantó la carpeta como un trofeo. «Todo firmado». Sandra abrió mucho sus grandes ojos castaños. «¡Qué rapidez!». «El jefe ya te espera». El señor Taylor lo recibió en su despacho, donde modelos elegantes de portacontenedores se alineaban bajo una vitrina de cristal como soldados de cartón. El director casi saltó de su silla cuando Jack dejó el contrato sobre su escritorio. ¿Se lo arrebataste a los tiburones? La sonrisa de Taylor era depredadora, pero satisfecha. Se disfrazaron de peces dorados, intentó bromear Jack, mientras la vista se le oscurecía. El jefe no revisó las páginas, ya había visto el documento esa mañana. Cuando puso el sello de la empresa, Jack sintió un alivio repentino, como si alguien apagara por un segundo la luz en su sistema nervioso. «Tómate media hora de descanso, héroe», le dio una palmada en el hombro y volvió a sus llamadas. Jack asintió, abrió la puerta, dio un paso al pasillo, y el mundo se detuvo. Se apoyó en la pared para recuperar el aliento. «Jack, ¿estás bien?». Sandra apareció de pronto a su lado, sujetándole el brazo con cuidado. «Solo, falta de aire», murmuró, aflojando la corbata mientras una gota de sudor bajaba por su espalda. «¿Vamos a tu oficina?», sugirió ella.
Sí, no se opuso, sus propias piernas le parecían de otro. El pasillo solo era un pasillo en términos geométricos, en realidad, parecía un túnel de acuario, de cristal y ondulante. El eco de sus pasos le dolía en el cráneo. Sandra abrió la puerta de su despacho. La luz parecía demasiado blanca, los muebles, sospechosamente blandos. Le ofreció un vaso de agua. Con el primer sorbo, el mundo volvió a tomar forma. ¿Desde cuándo te pasa esto?, preguntó ella, sentándose en el borde del escritorio. Hace unos meses, Jake se pasó la mano por la cara y cerró los ojos. Siempre después de negociar con Seaborn. Qué raro, Sandra cruzó las manos sobre las rodillas, su mirada se agudizó. Ningún desmayo. ¿Quizás fueron los nervios? Eso quisiera saber, mordió su labio, sintiendo el sabor salado de la sangre. A veces pienso que simplemente estoy quemado. Pero dime, ¿por qué se activa como un temporizador justo el día del acuerdo? Sandra se encogió de hombros, pero en su mirada brilló una preocupación. ¿Será alergia a oficinistas de traje oscuro? Él sonrió de lado, pero su rostro se contrajo con un espasmo. Oye, ¿no sería mejor que te hicieras un chequeo? Conozco a un buen médico, te puedo pasar el contacto, ofreció ella. Lo pensaré, terminó el agua. Las lámparas fluorescentes parpadeaban. Jake se obligó a encender la laptop. Una avalancha de correos inundó la pantalla, pero cada línea se desdibujaba como si alguien vertiera tinta encima. Escribía el informe sobre la captación del cliente y cada signo se le antojaba un anzuelo que tiraba de sus nervios. Los compañeros entraban y salían, lo felicitaban, pero los elogios rebotaban sin dejar huella. En los auriculares sonaba ruido blanco del océano, su método habitual para concentrarse, pero ahora solo amplificaba el zumbido en su cabeza. Jack. Era Ron de contabilidad. ¿Preparando la presentación de mañana? Claro, alzó la vista, forzando una sonrisa. Todo según lo planeado. Amigo, estás más pálido que mi informe trimestral, bromeó Ron, pero el guiño le salió preocupado. Cerca de las 5 de la tarde, su pulso en las sienes sonaba como un tambor. Jake cerró la tapa del portátil con un chasquido, como si pusiera punto final a su propia contención, e intentó recordar dónde había aparcado el coche. La idea de ponerse al volante le provocó un mal presentimiento, como si sostuviera una escopeta sin seguro. Pidió un taxi. Durante todo el trayecto a casa escuchó al conductor discutir por teléfono con su esposa en un idioma extranjero. La voz de esa mujer ajena resonaba en su cabeza, mientras ante sus ojos volvía a aparecer el rostro de Chloe, suaves ojos castaños, una cabellera rojiza impecable, una leve sonrisa que desarmaba también a las personas más reacias. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, Jack apenas se contenía. Chloe abrió la puerta antes de que él pudiera sacar las llaves. Cariño, ¿por qué no vienes en tu coche? ¿Ha pasado algo? Su tono era tranquilo, pero sus ojos escrutaban su rostro como buscando una grieta oculta. Me siento mal, respondió Jack, dirigiéndose al dormitorio sin quitarse la corbata, que cayó al suelo junto con la chaqueta. La cama lo acogió sin dudar. Chloe cerró la puerta con suavidad, aunque él oyó un leve suspiro. El mundo se detuvo. En la oscuridad del dormitorio no existían contratos millonarios, competidores depredadores ni extrañas oleadas de calor. Solo había un abismo de sueño en el que caía, incapaz de apretar los dedos en el borde. En los inicios de su carrera soñaba con que cada victoria estaría acompañada de fuegos artificiales. Pero hoy el champán de su fantasía había perdido su burbujeo, los fuegos se habían apagado y su cuerpo se comportaba como un saboteador. Un murmullo inestable emergió de su conciencia, quebrantada. Jack, ¿duermes? Quiso responder, pero los labios no obedecían. Sus pulmones se llenaron de una bruma pegajosa y una nueva oleada de calor lo cubrió como una manta asfixiante. Soñó que navegaba en un barco de carga. Las olas golpeaban el costado,
y sobre la cubierta volaba una gaviota con los ojos de Sandra, que repetidamente le preguntaba, ¿hace mucho que te pasa esto? Y cada trino suyo le provocaba dolor de cabeza. No supo cuántas horas pasó, pero cuando abrió los ojos, la ciudad tras la ventana ya estaba sumida en el crepúsculo. Las luces de los coches brillaban tras las cortinas delgadas, formando un zigzag rojo sobre el asfalto mojado. Chloe estaba sentada en un sillón junto a la cama, mirando el móvil. Al verla despertar, saltó. «Dios, me asustaste. ¿Cómo te encuentras?» «Como si me hubieran hinchado y explotado», murmuró Jack, incorporándose. La cabeza daba vueltas menos, pero seguía molesta. «¿Tienes fiebre?» Ella puso la mano en su frente. «Parece que no». «Solo sobrecarga», se sentó, dejando caer las piernas al suelo. «¿Dije cosas extrañas?» «Murmuraste algo sobre el mar», respondió ella sonriendo. «¿Quieres un té de menta?» «Más tarde», contestó él. «Entonces vuelve a acostarte», ordenó ella con ternura. «Te traeré sopa de arroz». «Gracias, Chloe», dijo él, estirándose entre las sábanas, pero el sueño no llega. Escuchaba cómo picaba las verduras en la cocina, y con cada golpe la hoja contra la tabla retumbaba en su interior, al compás, solo él lo escuchaba, del zumbido en sus oídos. Recordó cómo Sandra insistía en que se hiciera exámenes. ¿Seré alérgico a las victorias? Pensó con humor, pero no pudo reír. Y en ese instante percibió por primera vez con claridad que algo en esta historia no encajaba. ¿Por qué sus males ocurrían solo con las negociaciones con competidores? ¿Por qué las olas de calor coincidían justo cuando dejaba los documentos sin supervisión? ¿Podría todo resumirse en un colapso nervioso? No hallaba respuesta. En la distancia brilló un relámpago y un trueno barrió las fachadas de cristal de la ciudad. Jaque pensó que la tormenta era el espejo perfecto de su estado interno, zumbido, destello, oscuridad. Chloe regresó con la taza de sopa, el aroma del cilantro asomaba por debajo de la tapa. Se sentó a su lado y sopló la cuchara, como una madre antes de alimentar a su hijo. «Jack, prométeme que pronto pensarás en irte de vacaciones», dijo en voz baja. «Lo intentaré». «Bien», sonrió y acarició su cabello. «Estoy preocupada». «Yo también», confesó él mirándola a los ojos. Y de pronto comprendió que esos ojos, profundos, con motas doradas, ya los conocía al dedillo. No notó cuando se acabó la sopa. Chloe recogió los platos y lo besó suavemente en la sien. «Duerme. Mañana será otro día», susurró. Cuando la puerta se cerró, Jack se tumbó, contemplando el techo, y susurró a la oscuridad. «Otro día, sí. Ojalá mi cuerpo lo oiga». El sueño lo envolvió lentamente, pero también llegó un vórtice oscuro en el que brillaban firmas ajenas y pasillos de cristal. Pronto su respiración se calmó. Sobre la ciudad, donde los claxones y la lluvia no cesaban, resonó una luz de semáforo, y en el dormitorio finalmente reinó el silencio. El despertador sonó a las 6:15, pero Jack se despertó un segundo antes del pitido agudo, como si su cuerpo hubiera puesto un temporizador interno. A través de la ventana se filtraba un sol inesperadamente suave, teñía la pared blanca de un suave tono rosado y acariciaba su mejilla con una pincelada delgada. En su mente había vacío, no zumbido, ni pesadez, sino justamente esa reconfortante nada que permite respirar hondo y descansado. Se sentó en el borde de la cama, palmeó la muñeca para tomar el pulso, 6 latidos en 5 segundos, un ritmo perfecto. «Vaya», sonrió, «ayer pensé que me había roto por completo». En la ducha, mientras el agua caliente le caía sobre la nuca, escuchó su cuerpo. No había rastro de calor persistente ni ruido en los oídos. Incluso se permitió el lujo de dejar correr el agua fría en los últimos segundos, un contraste brusco que erizó la piel y despejó la mente por completo.
Delante del espejo sobre el lavabo, anudó hábilmente una corbata azul acero, eligió una chaqueta más clara de lo habitual y, satisfecho con su reflejo, se dirigió a la puerta. El aroma del café molido y la vainilla invadía el ambiente, la cafetera emitió vapor como saludando al dueño. «Buenos días, cariño», dijo Jack mientras se inclinaba y besaba el hombro de Choe. Ella estaba de medio lado junto a la estufa, el cabello recogido con descuido. «Buenos días, amor», respondió ella. Colocó una taza bajo la cafetera, pulsó el botón y luego lo miró fijamente, como buscando restos del ataque reciente. «¿Cómo te sientes hoy?» «Sabes, hoy me siento genial», contestó él, tomando la taza, dando un sorbo casi abrasador y asintiendo satisfecho. Como si ayer no hubiera pasado nada. «Pero, Choe, aún no entiendo por qué cada vez que me reúno con proveedores competidores me embarga esa ola». Cariño, puso las manos sobre sus hombros, presionando ligeramente, como si probara su firmeza. «Como psicóloga te lo diré así, tu cuerpo está reaccionando al estrés. Trabajas demasiado, tienes miles de cifras en la cabeza, intentas controlarlo todo. Tienes que aprender a relajarte». «Estrés», repitió él, moviendo la cabeza. «Tal vez. Pero admite que es raro que solo ocurra después de las negociaciones con Seaborn». «Nuestra mente es capaz de cualquier truco», dijo ella con suavidad y le guiñó un ojo. «Vamos a desayunar ahora y el fin de semana nos escapamos al mar. El aire marino te despejará la cabeza». Tentador. Jack se sentó en el taburete alto de la barra, mirando cómo ella sacaba rebanadas doradas del tostador. Aunque el fin de semana promete ser intenso en la oficina. El lunes tenemos presentación ante el consejo directivo. Chloe le puso un plato delante y le tocó suavemente la mano. «Las presentaciones no van a desaparecer, pero tu salud», no terminó la frase, pero su mirada decía claramente, «cuídate». «Está bien», asintió Jack en señal de tregua. «Lo veremos sobre la marcha». El camino hasta la oficina le tomó exactamente 30 minutos. Recogió su latte en vaso de plástico de manos del barista de siempre, dio un par de sorbos y sintió como su cuerpo celebraba la mañana. La radio del coche sonaba a jazz, el saxofón se fundía con las teclas, en una sincronía perfecta con los semáforos, cada luz verde aparecía a tiempo, como si la ciudad saludara su energía. A las 8:02 entró en el vestíbulo del edificio de oficinas. Las dos recepcionistas levantaron la cabeza al unísono. «Señor Smith, hoy está radiante», comentó Lily, la rubia, entregándole una nueva tarjeta, la de ayer se había dañado con el sudor. «La mañana lo merece», sonrió él. «¿El café está listo?» «Capuchino sin azúcar, como siempre, en la barra». «Son unas magas». Les guiñó un ojo y se dirigió al ascensor. En la cabina espejada atrapó su propia mirada, no había ni rastro de cansancio. Las puertas se abrieron en su planta y lo primero que vio fue a Sandra, ya revisando un montón de informes con el teléfono sujeto entre el hombro y la mejilla. «Aquí está nuestro sobreviviente». Movió el teléfono para que el interlocutor la oyera. «Chicos, Jack está vivo y sano, pueden dejar de preocuparse». «Sandra, basta ya», rió él. «¿Cómo fue la tarde sin mí?» «Aburrida». «Apostábamos y volverías paralizado», le guiñó un ojo, luego bajó la voz. «¿En serio, cómo estás?» «Como nuevo», respondió. «Entonces, pásate por operaciones antes del almuerzo. MC Lean quiere aclarar los términos de las cláusulas de penalización del contrato». Hecho. Su despacho olía a madera nueva, ayer habían entregado el nuevo contenedor maqueta para las presentaciones. Jack encendió el portátil, revisó el correo, 29 mensajes. El primero era de Ron: «Hay un par de cifras que no cuadran en la tabla de costes, échales un ojo antes de las 11». Abrió el Excel, calculó rápido, todo encajaba. Lo envolvió una sensación de calma triunfal, como la de un alpinista que acaba de conquistar otra cima. Luego llegó un mensaje del señor Taylor: «Smith, a las 9:30 presentas brevemente al consejo el contrato».
5 minutos, no más. Coffee break en la sala A. 5 minutos, repitió en voz alta y se puso a preparar las diapositivas. A las 9, Sandra apareció con 2 tazas en las manos. ¿Un descanso?, preguntó. Tengo uno en media hora, pero puedo ensayar el discurso ante una audiencia de una persona. Vamos. Encendió el proyector y en la pared blanca apareció un mapa marítimo con la ruta punteada del nuevo canal de transporte. Señores del Consejo, empezó Jake con tono formal, gracias al nuevo acuerdo ahorramos un 20% en almacenamiento y obtenemos acceso directo a los almacenes. Rantable, asintió Sandra y bebió con ansia. ¿Y si suben las tarifas del combustible? Tenemos una cláusula de protección. Cualquier variación superior al 5% se compensa con un descuento fijo, respondió con firmeza. Perfecto. Aún así, entornó los ojos, explícame por qué te desmayas justo después de cerrar tratos con ellos. Eso afecta la reputación, ¿lo sabes? Jake suspiró. Esta mañana me siento como un superhéroe. Quizá ayer me recalenté. Vale, la doctora Sandra se rinde, sonrió. Vamos, te acompaño al consejo. En la sala de conferencias olía a madera y a perfume caro. Las paredes estaban cubiertas de fotos de contenedores de Taylor en diversos puertos del mundo. Jake presentó casi en piloto automático, pero recibió un asentimiento de aprobación del señor Taylor y aplausos de 2 inversores. Cristalinamente claro, dijo un miembro canoso del consejo, ajustándose las gafas. Smith parece saber lo que hace. Al salir al pasillo, Sandra le metió en la mano una bolsa de papel con un muffin. Desayuno número 2, anunció. ¿Quieres engordarme? Bromeó, pero se lo comió sin notar el sabor, su cuerpo pedía energía. Al mediodía, M.C. Lean del Departamento de Operaciones le hizo un pequeño interrogatorio sobre las penalizaciones. Si las entregas se retrasan 48 horas, ¿pagamos nosotros o ellos? Gruñó, golpeando el lápiz. Ellos, respondió Jack sin dudar. Página 7, cláusula 3.4. Bien. ¿Está calculado el coeficiente de variación estacional de las tarifas? En el anexo B. Entonces lo firmaré, M.C. Lean se relajó. Ayer no estabas para responder nada. Espero que hoy sea diferente, sonrió Jack. Durante la pausa del almuerzo, se sorprendió al darse cuenta de que no quería ir al comedor. Sentía una extraña desconfianza hacia la comida. Recordó cuando Chloe le ofreció sopa con tanto cuidado. Basta, se reprendió. La paranoia no cura el estrés. En el ascensor de regreso, se encontró con Ron. Smith, sonrió ampliamente el contable, ¿todo bien? Perfectamente, asintió Jack. Entonces toma esto, Ron le pasó una memoria USB. Tiene los datos actualizados de las tarifas de flete. Úsalos en la presentación del lunes. Lo haré. Gracias. Y si vuelves a ponerte verde, te llamaré a contabilidad. Allí se está fresco. De acuerdo, rió Jack. Entró a su oficina un poco antes de lo habitual, el reloj en la pared marcaba las 7:37, pero los pasillos ya zumbaban como una colmena. Apenas había dejado su maletín sobre el escritorio y encendido el monitor, cuando sonaron unos golpes decididos en la puerta. Adelante. Respondió, sin haber siquiera quitado su abrigo. La puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció Jessica, la secretaria del señor Taylor, con una carpeta en la mano y preocupación en los ojos. Jack, el señor Taylor quiere verte de inmediato, dijo con más rapidez de la habitual. ¿Pasó algo? Frunció el ceño. Sí, hay problemas con unos documentos, bajó la voz, como si temiera que las paredes pudieran escuchar. Por favor, date prisa. Sintió de inmediato un sudor frío recorrerle la espalda. Ni siquiera son las 8 y ya hay problemas, pensó. Sacó los cálculos del cajón,
comprobó rápidamente el nombre de la carpeta, Seaborn Freight, contrato L27. Todo coincidía. ¿Qué pudieron haber encontrado? El pasillo hacia la oficina del director parecía más largo de lo habitual. Cada lámpara brillaba como en una sala de interrogatorios. Se vio reflejado en el vidrio, rostro pálido, no enfermo, más bien desconcertado. La puerta del despacho del señor Taylor estaba entreabierta. Smith, entra, ordenó la grave voz del jefe. Jaque entró, cerró la puerta con cuidado y se detuvo frente al gran escritorio de roble, como esperando una sentencia. ¿Me llamó? Sí. Siéntate, Taylor señaló la silla, pero él mismo permaneció de pie, con las manos cruzadas a la espalda. Hubo unos segundos de silencio. Luego, el director dejó caer una carpeta roja sobre el escritorio con un gesto brusco. El contrato que trajiste hace unos días, dijo sin mostrar emoción. Míralo bien. Jake abrió la portada, pasó los ojos por la primera página, el sello de Seaborn Freight, todo correcto. Pasó la hoja y se detuvo en seco. En la columna de tarifa de almacenamiento, libras/diagonal contenedor aparecía la cifra 270 cuando había negociado hasta 195. ¿Qué demonios?, susurró sin querer en voz alta. Eso mismo me pregunto yo, Taylor alzó la voz. Me enseñaste otras cifras, Jake. Más favorables. Un momento, pasó las hojas rápidamente, la sección de sanciones mostraba una tasa variable en lugar de una compensación fija y el descuento por volumen ni siquiera aparecía. No lo entiendo. En mi portátil están los documentos con los números correctos. Todo está bien allí. Pero el ejemplar firmado que tengo aquí es este, Taylor señaló el papel con el dedo. Explícame. Jaque sintió su pulso retumbarle en las sienes. Quizá durante la impresión, no, eso no tiene sentido. Inspiró hondo. Trataré de arreglarlo. No, así no se hacen las cosas, cortó Taylor con dureza. ¿Y qué les dirás a los de Seaborn? ¿Que tu ordenador tiene vida propia? ¿O que contratamos a un incompetente? Es posible que hayan intercambiado los ejemplares durante la firma, aventuró Jake, recordando que había salido un momento de la sala para contestar una llamada. ¿Intercambiado? Taylor resopló y lo miró con desconfianza, como si lo viera por primera vez. Hace mucho que no escuchaba una excusa tan desesperada. No estoy dando excusas. Estoy dispuesto a demostrarlo. Hazlo. Pero si no, te descontaré la diferencia del sueldo. Y cuidado, no toleraré un segundo error. Entendido, señor Taylor, dijo Jake con voz apagada. Se levantó, escondió las manos temblorosas en los bolsillos y salió. Mientras caminaba de vuelta a su oficina, las cifras bailaban ante sus ojos, el 195 se transformaba en 270 como por arte de magia. Encendió su portátil, el archivo tardó 5 eternos segundos en abrirse. Al ver la pantalla, sintió que la angustia le apretaba el pecho, sus documentos mostraban el 195 correcto. ¿Pero cómo? Susurró. Sandra apareció sin tocar la puerta. ¿Fuiste con el jefe? Tienes cara de, como si el mar estuviera embravecido. Lo está, le giró la pantalla. ¿Ves esta cifra? ¿195 libras? Está perfecto. Y ahora mira esto, abrió la carpeta firmada por Taylor, aquí son 270. Sandra frunció el ceño. Alguien cambió los documentos. ¿Pero cuándo? Estuvieron frente a mí hasta el final de la reunión. ¿Saliste? Solo un minuto. Escucha, abre una investigación. Pide al departamento de TI que revise los registros de la impresora y la copiadora. Sí, asintió él. Y gracias. Jaque marcó el número del soporte interno de TI. Mac, habla Smith. Necesito saber quién imprimió el contrato L27 anteayer entre las 14 y las 16. El contrato,
Dame un momento, revisaré los registros. Los tonos se alargaron dolorosamente. Lo tengo, dijo finalmente Mac. 5 impresiones. Una desde tu cuenta. Las otras 4, no se sabe. Gracias, me salvas. El mediodía se arrastraba denso. El teléfono sonó, era Ron, de contabilidad. Jake, comparé los importes del contrato con nuestro presupuesto. Tenemos un agujero de 800,000 libras. Lo sé, respondió en voz baja. Ya estoy investigando. Te van a freír si no das una explicación hoy, le advirtió Ron. Ya. Hacia las 4, la cabeza le zumbaba. Reunió ambas versiones del contrato, las metió en una carpeta transparente y subió al despacho de Sandra. ¿Tienes un momento? 5 minutos, señaló una silla. ¿Qué encontraste? Aquí el borrador con mis cifras. Y aquí la versión final con la firma de Taylor. Mira las diferencias. Los registros de la impresora confirman 4 copias más sin mi nombre. Entonces alguien lo cambió. ¿Pero por qué? Tarifa más alta, cláusulas flotantes, Seaborn gana dinero, nosotros perdemos. Sandra frunció el ceño. Tal vez su abogado metió un juego falso. Y tu copia fue al archivo de ellos. Pero mi escaneo tiene las cifras correctas, dio un golpe en la mesa. Toda la vida revisando detalles, y ahora esto se me pasa. Jake, cálmate, puso su mano sobre la suya. Encontraremos una pista. Pero él ya había salido como tormenta del despacho, sintiendo que el mundo se venía abajo. Terminó la jornada. La oficina estaba vacía, pero Jake seguía frente al ordenador. Comparó los metadatos de ambos archivos PDF, hora de creación, nombre de usuario, versiones. De pronto vio algo nuevo, el archivo falso tenía como autor a R. Hasson. Richard Jason, susurró. Director comercial de Seaborn. En casa, Chloe lo recibió con el aroma de tarta de pera, pero su sonrisa vaciló al ver su rostro. Cariño, ¿qué pasa? Estás más pálido que el azúcar. Un lío con el contrato, dejó el maletín, se quitó la corbata. Cambiaron las cifras. Hasta que lo demuestre, la diferencia me la cargan a mí. Estás distraído últimamente, dijo con suavidad Chloe, sirviéndole té. ¿No quieres tomarte unos días? Ahora no puedo. Es el trimestre de informes, se encogió de hombros. Además, no voy a huir con esta responsabilidad sobre mí. Ella se acercó, puso su mano en su pecho. En su muñeca, Jake notó una pulsera, una serpiente de plata con una piedra verde. Por cierto, se detuvo en ella. No te la había visto. ¿Es nueva? Bisutería común, respondió Chloe, retirando la mano con cautela, como si el brazalete quemara. La vi en una tiendita camino a casa, me gustó. Lo miró a los ojos, como leyendo su emoción. Pareces agotado. Siéntate, cortaré un trozo de tarta. Se sentó, pero el aroma solo intensificaba la náusea de la ansiedad. Chloe, tú decías, la mente puede jugarte trucos. ¿Y si no es la mente, sino alguien haciendo esto a propósito? Murmuró. ¿Insinúa sabotaje? Abrió los ojos. No lo sé. Pero alguien manipula los documentos a mis espaldas. Jake, concéntrate en los hechos, dijo suavemente. Mañana habla con tu jefe sobre los registros. Luego, quizás sí podamos tomarnos un par de días. Le sirvió una porción, pero él negó con la cabeza. No quiero. Tengo la cabeza hecha un lío. Chloe se sentó enfrente, entrelazó los dedos. Date permiso para equivocarte. No eres una máquina. No tengo derecho a fallarle a Taylor, respondió bruscamente. Luego suavizó el tono. Perdona. Ha sido un día duro. Lo entiendo, sonrió ella, pero la sonrisa parecía forzada. Vamos al salón, pondré un poco de jazz suave.
Necesito revisar el contrato una vez más. Jack se levantó. ¿Ahora? Sí. Me dejará más tranquilo. Se fue al despacho. Chloe se quedó en la cocina y, creyendo que él no oía, soltó una maldición en susurros. Jake se estremeció, su voz, normalmente serena, ahora sonaba como si cayera por un pozo de ira. Regresó, pero ella ya hervía el agua y parecía otra vez tranquila. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, solo me corté con una hoja de papel, le mostró un dedo, pero no se veía ninguna herida. Miró otra vez la pulsera, la piedra verde captó la luz de la lámpara y brilló, como un semáforo en una esquina a la que no debía ir. Más tarde, en la cama, Chloe lo abrazó con ternura. No cargues todo tú solo, susurró. Mañana será otro día. Pero Jack apenas escuchaba. Mentalmente repasaba los pasos, registros de la impresora, metadatos del archivo, testimonios de los testigos. De pronto, un recuerdo emergió. Durante la negociación, se había ausentado para ir al baño. Los documentos quedaron sobre la mesa. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, como si una ráfaga de viento hubiera atravesado la habitación. «Estás temblando», susurró Chloe, acercándose más. «Hace frío», mintió él. Se giró boca arriba y se quedó mirando la oscuridad. Los pensamientos se le mezclaban, pero uno brillaba una y otra vez. Si cambiaron el contrato, ¿pudieron haber cambiado algo más? ¿Puedo confiar en algo que no sean mis propios ojos? A lo lejos, un reloj marcaba segundos tranquilos. Pero para Jack, cada uno era un trueno. No era el péndulo lo que marcaba el ritmo, era su crédito de confianza en Taylor Global. Mañana, se susurró. Mañana lo aclararé todo. Chloe le tocó la mano, pero él se deslizó con cuidado, se sentó y trató de respirar con calma. «Tienes que dormir», dijo ella con un leve tono de reproche. «Pronto», respondió, se levantó y salió al pasillo. Se detuvo junto a la ventana y observó la calle nocturna. La ciudad no dormía, así que él tampoco tenía por qué dormir. Habían pasado 6 meses desde el día en que Jack metió la pata con el contrato. Cada mañana recordaba la conversación con el señor Taylor, que terminó con una sentencia implacable: igual es culpa tuya. Nunca lograron demostrar el cambio del documento. Los abogados de Seaborn dijeron que había copias de sobra. El departamento de T no pudo determinar con certeza quién usó la cuenta de invitado. Al final, el director redujo la multa a una suma aceptable, pero añadió: «Jack, si quieres avanzar, sé un cirujano de los números, no un enfermero. Los errores de los cirujanos entierran pacientes, los tuyos, nuestro presupuesto». Hasmet se dirigía a la oficina con una mezcla de nervios y esperanza. Un nuevo contrato con esa misma empresa podía cubrir las pérdidas anteriores y recuperar su reputación. Se abrochó su abrigo gris, se puso una nueva corbata azul oscuro y, como siempre, asintió a su reflejo: «Mantén la espalda recta, no te encorves, mira al frente». La cocina estaba impregnada del aroma de pan tostado y canela. Chloe, con el cabello recogido en una cola alta, enrollaba con destreza una tortilla delgada. Sobre la mesa ya había una fiambrera, compacta como una obra de arte, envuelta en una cinta lila. «Cariño, vas a saltarte el almuerzo otra vez», canturreó mientras cerraba el recipiente. «Y con tu estómago, eso no es buena idea». «Lo prometo, haré una pausa», sonrió Jack distraídamente, alcanzando su taza de café. «Conozco esas promesas», lo atrajo suavemente por la solapa. «Por eso toma». Le puso el almuerzo en las manos y le dio un beso en la mejilla. «Eres tan atenta», murmuró abrazándola. «Hoy es un día clave, y tu apoyo es mi chaleco antibalas». «Entonces ve, capitán», sonrió Chloe. «Pon a esos idiotas en su sitio». La mañana soleada contrastaba con el frío de octubre. El camino al centro le tomó poco más de una hora. Jack tarareaba junto al saxofón tembloroso de un anuncio radial, aunque su corazón latía de forma errática.
La cafetería cerca de la oficina le pareció un refugio seguro, así que entró como de costumbre, para respirar el calor de la máquina de café y ordenar sus ideas. El barista, llamado Arvin, levantó el pulgar. Señor Smith, latte doble. ¿Y cómo lo supiste? Rió Jack. La gente nerviosa siempre pide doble, guiñó Arvin. Que tengas buen día. Con el vaso en la mano, salió a la acera e inhaló una mezcla de café y humo de escape. Entonces la vio, una niña, no mayor de 9 años, con trenzas oscuras, un vestido gris con remiendos y pies descalzos en zapatillas demasiado grandes. Estaba en cuclillas junto a un cubo de basura, manipulando una caja de cartón y mirando a su alrededor con desconcierto. Jaque redujo el paso instintivamente. Un recuerdo punzante lo atravesó. Él también había heredado ropa de su hermano mayor y escondía las manos en las mangas con torpeza. Se agachó. ¿Tienes hambre? Ella se encogió de hombros. Sus ojos, campos ámbar de otro mundo. Tengo almuerzo, le mostró la fiambrera. Tómalo. La niña aceptó el recipiente con sumo cuidado, como si fuera de cristal. La tapa apenas hizo clic cuando ella lo miró y dijo, casi sin voz. No voy a comer esto, y usted tampoco debería. Jaque se heló, como si una nube oscureciera de golpe la luz de la mañana. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Está envenenado, dijo con naturalidad. Tengo buen olfato. ¿Envenenado? Repitió él. ¿Estás segura? Ella asintió, le devolvió la caja y, sin más palabras, desapareció en un callejón entre grafitis y cubos de basura. Jaque se quedó quieto, sosteniendo la fiambrera con la punta de los dedos, como si fuera una granada. No olía a nada. Plástico normal. Pero las palabras de la niña lo cortaron como una sierra, envenenado. Paranoia, susurró, pero la duda ya se había sembrado. La clínica estaba a solo 10 minutos. La barrera del estacionamiento se levantó lentamente, como dudando si dejarlo pasar. Dentro, olía a alcohol y gasas. Una enfermera morena con gafas ajustó su placa de identificación, Serena White. ¿Análisis de alimentos?, preguntó, mirando la fiambrera con guantes. Sí, toxinas y psicotrópicos, explicó Jack. Urgente, si es posible. El test express tarda 4 horas. ¿Número de teléfono? Él lo dictó, añadió una tarjeta de presentación de la empresa. ¿Es para el trabajo?, preguntó ella. Más bien, para la vida, respondió con tensión. Nos pondremos en contacto. Al salir, Jack sonrió con ironía. Para la vida, sonaba dramático. Pero el temblor en sus rodillas parecía confirmarlo. El drama estaba más cerca de lo que creía. La reunión con los proveedores se celebraba en una sala de cristal. La mesa, pulida como un espejo, un camarero del catering rellenaba copas de cristal con agua. Afuera, la ciudad se extendía como una alfombra de humo y autobuses rojos. Jaque colocó la carpeta con el original del contrato justo frente a él, como un soldado en su puesto, y no dio ni un paso a un lado. Primero, las firmas, repetía para sí mismo. El jefe de su delegación, un rubio alto con gafas llamado Owen Blair, asintió. Señor Smith, estamos listos. Perfecto. Jake sacó una pluma con el logotipo de la empresa grabado. Cláusula 5.2, tarifa de flete fija, ajuste no más de una vez al año. ¿Siguen conformes con la redacción? Sí, confirmó Blair. A su izquierda se sentaba Dr. Jason de Seaborn, hoy actuaba como consultor de riesgos. Una mezcla curiosa, pero estipulada en el memorando inicial, la parte de Atlantic Blue lo había contratado solo para evaluar la competencia. Se reclinó en su silla, la mirada deslizándose por Jake como si fuera un billete sospechoso. ¿Cómo se siente, señor Smith?, preguntó Víctor con una cortesía dulce. Magnífico, respondió Jake, entendiendo la indirecta. No tan fácil.
La comisura de los labios de Víctor se movió, quizás en una sonrisa, quizás en irritación. Las partes intercambiaron los contratos, las plumas se deslizaron, la tinta brilló. Jake observaba cada movimiento, como una regla sobre un plano. Las firmas quedaron limpias, el sello de Atlantic Blue retumbó. Colegas, felicidades, sonrió Owen Blair, el trato del siglo. Un camarero servía champán, pero Jake, excusándose por tener que volver a la oficina, rechazó el brindis. De reojo, notó que Dr. Jessen aún no miraba, pero ahora como a un enigma sin solución. Apenas cerró la puerta del coche, Jake exhaló, le temblaban las manos, la cabeza zumbaba, pero esta vez no por la extraña dolencia, sino por un exceso de adrenalina. Sin pausas, sin agua, sin salir del cuarto, y nadie logró cambiar nada. Se permitió una rara sonrisa de victoria. La victoria duró exactamente hasta que el tono neutro de su móvil anunció un nuevo correo. Kinsker, resultados del análisis. El corazón se le hundió. Abrió el archivo. En la muestra de comida se detectaron trazas de un tranquilizante benzodiazepínico, diazepam, en una dosis 3.7 veces superior al límite terapéutico diario. Dios, susurró Jake, apretando el volante hasta hacerlo crujir. La niña gitana no había mentido. En la oficina, Sandra estaba sentada, rodeada de gráficos que se reflejaban en sus gafas. Alzó la vista en cuanto Jake abrió la puerta de golpe. ¿Y bien?, preguntó, tomando su libreta. ¿Firmaron? Firmaron, asintió él, arrojando la carpeta sobre la mesa. Todo salió perfecto. Smith ha vuelto al juego, sonrió ella. Increíble. ¿Increíble? Bajó la voz. Mira esto. Le tendió el teléfono, Sandra leyó el análisis, frunció el ceño y se puso de pie de golpe. ¿Estás bromeando? Ojalá. ¿Quién podría haberlo puesto? No lo sé. Pero Choe me sirvió ese almuerzo personalmente. Se sentó, hundiendo la cabeza en las manos. ¿Y sabes qué es lo peor? Siempre he comido sus almuerzos. Sandra cerró los ojos, luego se recompuso con firmeza. Esto aún no es una prueba. Pero ya no es coincidencia. Tenemos que... Espera, la interrumpió Jack. Quiero comprobar algo. Se levantó, fue al archivador, sacó carpetas delgadas con contratos de los últimos 3 años. Las extendió en abanico sobre el suelo de la oficina, como si estuviera en un templo de ídolos de papel. Busquemos contratos donde Seaborn aparecía como competidor, le explicó a Sandra. Y los comparamos con mis versiones digitales. Son cientos de páginas, observó ella. Entonces será una noche larga. Los primeros 3 contratos mostraron una discrepancia del 4%. Jake murmuraba maldiciones, rodeando cifras con un marcador rojo. 4% no es mucho, dijo Sandra mirando un gráfico, pero en 1000 contenedores son miles de libras. Y va a más, respondió Jack con gravedad. A las 11 de la noche, la diferencia en la tabla ya mostraba cifras de 6 dígitos. Jake se dejó caer sobre la alfombra, presionándose las sienes con los puños. ¡Maldición! No puede ser. Gritó, haciendo eco en la oficina vacía. Sandra se sentó a su lado, le tocó el hombro. Es un sistema. Alguien ha estado drenando dinero, poco a poco. ¿Te das cuenta de que si no pruebo el sabotaje, van a culparme a mí? Jack, estamos más cerca de la verdad que nunca. Lo miró con determinación. Mañana vamos a ver a Taylor con los gráficos y el análisis. ¿Crees que nos creerá? Esta vez sí. Tendremos pruebas en papel y un informe químico. Él asintió, se levantó, recorrió con la mirada las hojas esparcidas, como un campo tras un bombardeo. La alfombra cubierta de documentos. Voy a casa, dijo con voz apagada. Hablaré con Choe. Ten cuidado, susurró Sandra.
Jaque la miró y en sus ojos se encendió una llama. Gracias. Llama si necesitas algo. Las calles estaban vacías, la lluvia brillaba bajo las farolas como hojas de navaja. En el coche, el zumbido de la ventilación ahogaba los pensamientos. ¿Por qué Chloe? Se repetía en su mente. Recordó cómo lo cuidaba tras los ataques, cómo le traía agua, cómo apoyaba la mano en su pecho, y la pulsera enfriaba su piel. ¿Era cuidado aquello? En el semáforo, el teléfono vibró, número desconocido. ¿Hola? Una voz apenas audible, ronca. Se lo advirtieron, señor Smith, algunos tratos cuestan la salud. ¿Quién habla? Una risa corta, cortante. Cuide su hígado. La llamada se cortó. Jaque miró por los espejos, vacío. Revisó el registro con desesperación, número oculto. Se sobresaltó tanto que el cinturón de seguridad se tensó. Lo saben, susurró. El juego acaba de subir de nivel. Pisó el acelerador, atravesando la lluvia hacia una casa que ahora parecía territorio enemigo. Chloe abrió la puerta con un suéter de casa. Su expresión, preocupación al borde del fastidio. Llegas tarde, dijo. Estaba preocupada. Estuve ocupado. Firmas, informes. ¿Otra vez sin cenar? Ya comeré algo. Entró, echando un vistazo al salón, revistas sobre la mesa, una manta en el sofá, una imagen perfecta de calidez hogareña. ¿Cómo fue tu día? ¿Lograste firmar el contrato? Sí, respondió secamente. Hablando de comida. ¿Comida? Sus cejas se arquearon. Tu almuerzo. Se lo di a una chica fuera de la cafetería, dijo que estaba envenenado. Lo mandé a analizar. Encontraron tranquilizante en la comida. El silencio zumbó. Chloe palideció, pero se recompuso rápido. Eso es una locura. ¿Qué tranquilizante? ¿Qué chica? No lo sé. Pero el análisis lo confirmó. ¿Quieres verlo? Le tendió el informe. Ella no lo tomó, solo se lamió los labios. ¿Y crees en lo que dijo una gitana? ¿Y en el laboratorio? ¿Y si se equivocaron? Entonces explícame por qué llevo más de medio año lidiando con ataques que siempre ocurren después de tus almuerzos. ¿Me estás acusando? Su voz se quebró. Yo cocinaba para ti, me esforzaba, ¿y tú? Estoy preguntando, dijo con dureza. ¿De dónde salió el diazepam en la comida? Chloe dio un paso atrás, le temblaban las manos. La pulsera tintineó como cadenas. Jake, cerró los ojos, luego los abrió más tranquila. No le puse nada a la comida. O es un error del laboratorio, o una coincidencia. Demasiadas coincidencias. Te amo, susurró. ¿Cómo puedes pensar? Sintió algo romperse dentro, pero dio un paso adelante. Si me amas, ayúdame a entender esto. ¿Y si es alguien de tu trabajo? Gritó Chloe. Jaque asintió, como si acabara de escuchar la peor confirmación. Bien. Los ojos de Chloe se abrieron más, el miedo estalló como una cerilla. Bajó la mirada, se quitó la pulsera con rapidez y la arrojó al sofá. Es tarde. Hablamos por la mañana, dijo con frialdad y se encerró en la habitación dando un portazo. Jaque quedó de pie en medio de la sala. El silencio pesaba. Recogió la pulsera, fría, lisa, inusualmente pesada. Apretó el puño con la pulsera dentro y susurró. Si mañana todo se confirma, sabré qué tan profundo es este agujero de conejo. Jaque despertó antes del amanecer, como si tuviera un despertador incrustado en el pecho. Un pensamiento le latía en la cabeza, no dejar que Chloe se le escapara de la vista ni un minuto. Se puso jeans, un suéter gris y su chaqueta, y salió del edificio un poco antes de lo habitual.
Afuera, el final de noviembre respiraba frescor, el asfalto brillaba tras la lluvia nocturna y los charcos reflejaban las luces de las farolas. El coche de Jack estaba bajo un castaño. Se sentó al volante, avanzó un poco y se estacionó donde podía ver la puerta principal de su casa por el retrovisor. Un barrendero silbaba mientras barría hojas, pero para Jack el mundo se redujo a una sola puerta, detrás de la cual debía aparecer Choe. Pasaron 15 minutos tensos. Por fin salió, el cabello recogido en un moño bajo, un abrigo color mostaza sobre los hombros. Miró a su alrededor como comprobando el clima, subió el cuello del abrigo. Un taxi amarillo se detuvo. Jack encendió el motor y lo siguió a 3 coches de distancia. El taxi cruzó un puente, giró hacia un barrio histórico con calles estrechas y letreros antiguos. Se detuvo frente a un café, pequeño, con vitrales y un toldo rojo y blanco. El corazón de Jack se encogió, recordaba ese café, solían desayunar allí los domingos. Aparcó, bajó la visera de la gorra y salió. A través del vidrio vio a Choe sentada en una mesa de esquina. Frente a ella, un hombre de traje caro. Richard. Un competidor con quien Jack ya se había cruzado en negociaciones, frente amplia, sonrisa confiada, apretón de manos de acero. Richard se inclinó, abrazó a Choe con naturalidad, amistosamente, pero sus labios rozaron su mejilla más de lo que permitiría la cortesía. Choe sonreía, suave, confiada, como solía sonreírle a su esposo. Una ola de fuego estalló en el pecho de Jack. Inspiró profundo, otra vez. Sacó el móvil, activó la grabadora y se aseguró de que estuviera grabando. Luego empujó la puerta del café, la campanita sonó como una tormenta. «Cariño, ¿qué haces aquí?» Chloe se sobresaltó, su rostro se puso pálido. «Eso debería preguntártelo yo», la voz de Jack era un filo bajo. «¿Viniste a desayunar con tu amante?» Richard se levantó, mostrando seguridad. «Estamos discutiendo un tema comercial, Smith. No hagas un drama». ¿Comercial? Jake soltó una risa seca. «Parece que desayunas esposas ajenas». «No vas a probar nada, Jake», se burló Richard, ladeando la cabeza. Jack dio un paso adelante, colocó el teléfono sobre la mesa sin detener la grabación. «Sí que voy a probarlo. Tú y mi esposa me envenenaban para que perdiera el control sobre los tratos, para que vuestros hombres pudieran alterar los contratos». Chloe se tapó la boca con la mano. «Jack, por favor, escúchame». «No, tú escúchame a mí», la interrumpió él. «Tengo los análisis del laboratorio, tengo discrepancias en los contratos». «Es solo que yo puedo darle a Choe más de lo que tú le das», rió Richard. «Dinero, estatus, una vida normal sin esas tablas eternas». Una ola de calor recorrió la vena del cuello de Jack. Guardó el teléfono en el bolsillo, se giró y salió, golpeando el marco de la puerta con el hombro. La campanita sonó a su espalda con un timbre burlón. Golpeaba el volante con el puño mientras el rugido del motor se apagaba bajo el estruendo creciente de la sangre en sus oídos. Luego se obligó a calmarse, cifras, hechos, pasos. Llamó a Sandra. «Tengo pruebas». «Todo encaja, Richard y Choe», la voz se le quebró, pero siguió, «estoy reuniendo los documentos, voy a ver a Taylor». «Resiste», contestó Sandra. «Yo prepararé los gráficos de pérdidas». Entró en el despacho del jefe como si irrumpiera en una tormenta, un montón de carpetas, una memoria USB, un informe de laboratorio. «Señor Taylor, tenemos un problema». «¿Y ahora qué ha pasado?» El director alzó las cejas, con un tono cansado y preocupado. Jack explicó todo con rapidez, las pastillas en la comida, los contratos manipulados, las cifras incoherentes, la relación entre Choe y Richard. Sobre la mesa dejó la memoria con una grabación del café. «Esto no puede ser», susurró Taylor al ver la firma de Jessen en las páginas alteradas. «Sí que puede. Y aquí está la prueba».
Taylor caminó por la oficina, luego puso una mano en el hombro de Jack. Entonces los aplastaremos en el juicio. Aguanta, muchacho. Un mes de preparación para el proceso fue como correr un maratón en un campo minado. Los abogados de Taylor Globo redactaban demandas, los auditores recopilaban informes y Jack iba a declarar ante la policía. Por las noches no dormía, escuchando en la oscuridad el susurro de Chloe, aunque el dormitorio ya se había vuelto frío. El edificio del tribunal parecía un castillo gris. El primer día de la audiencia, la prensa se agolpaba en las escaleras, las cámaras no dejaban de disparar. En la sala olía a barniz y tensión. El juez Barker, un hombre mayor de mirada severa, leyó los cargos: fraude, falsificación comercial, daño deliberado a la salud. Su señoría, empezó la abogada del señor Taylor, presentaremos pruebas de que el señor Jessen manipulaba sistemáticamente los contratos en su beneficio. La defensa de Richard intentaba sembrar dudas. El análisis de laboratorio pudo ser falsificado, la grabación está fuera de contexto. Jaque declaró mirando a Richard directamente a los ojos. Su señoría, estas personas me envenenaban. Durante las intoxicaciones, abandonaba las reuniones y ellos alteraban los contratos. Richard solo respondió con una sonrisa burlona. Al día siguiente declaraba Chloe. Salió pálida, pero firme. ¿Reconoce su relación con el señor Jessen?, preguntó el fiscal. Sí, tuvimos una relación, respondió bajando la mirada. ¿Confirma que administraba sustancias a su esposo? Chloe negó con la cabeza. Actué bajo presión. Él me prometió que Jack no sufriría, que solo era para que ganáramos dinero. La sala entera exhaló en un suspiro. Jaque apretó los puños, pero su mirada permaneció helada. Al final de la semana, llegó el veredicto. El tribunal declara a Richard Jessen culpable y lo condena a 4 años de prisión y una multa de 2 millones de libras. Chloe Smith es reconocida como cómplice, se le impone una pena suspendida de 2 años y servicios comunitarios obligatorios. El vestíbulo se llenó del bullicio de los periodistas. Taylor estrechó la mano de Jack. Ganamos. Cuando salieron a la calle, Chloe lo esperaba tras la valla. Su rostro agotado, los ojos enrojecidos. Jack, perdóname, su voz temblaba, dio un paso hacia él. Fui una idiota, no sé en qué estaba pensando. Ya he solicitado el divorcio, dijo él secamente. Déjame en paz. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Jack. Gritó ella, pero su voz se perdió entre el ruido de los reporteros. Él no miró atrás. El divorcio se tramitó rápidamente, sin división de bienes, sin escándalos. Las firmas puestas, los sellos sonaron como tapas de ataúdes. Ese mismo día Jack estaba en su despacho, girando entre los dedos una vieja foto familiar. Chloe reía y él le besaba el cabello. La puerta se entreabrió, entró el señor Taylor. ¿Cómo estás, Jack? Hoy soy libre. Nos divorciamos, sacudió la cabeza. Eso hay que celebrarlo. El bar de la esquina nos espera. Jaque esbozó una débil sonrisa. No me voy a negar. El bar en Corandale retumbaba con un partido de fútbol en las pantallas. Se sentaron en la barra, el camarero les sirvió 2 pintas de cerveza rubia. Por la victoria, alzó su vaso Taylor. Por la verdad, que siempre sale a la luz, respondió Jack y dio un largo trago. Hablaban del trabajo, de que Atlantic Blue ya había hecho el primer pago, de los resultados del trimestre, de cómo el departamento de marketing quería cambiar el eslogan de la empresa. Pero Jack solo escuchaba un vacío interior, un eco hueco. Cada palabra del jefe rebotaba como una pelota contra la pared. Él asentía con la cabeza, pero mentalmente volvía a esa mañana en el café, a la pulsera, a las palabras, puedo darle más. Al terminar la tercera copa, Taylor le dio una palmada en el hombro. Bien hecho, Smith. Mostraste coraje. Mañana la vida empezará de nuevo.
Sí, mañana, aceptó Jack, cansado. La noche lo recibió con el silencio vacío del apartamento. Encendió la luz, la lámpara de escritorio arrancó de la oscuridad el marco con una foto donde él y Choe estaban delante del muelle. Jack se acercó, tomó el marco y sintió como la ira estallaba de nuevo. Por tu culpa ya no podré confiar en nadie, susurró y lanzó el marco contra la pared. El vidrio se rompió, la foto resbaló hasta el suelo. Un borde afilado cortó su palma, la sangre cayó sobre la tabla blanqueada. Se desplomó de rodillas, apretó la foto. Gritó sin sonido hasta que le dolió la garganta. Luego se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pared. Dentro, un vacío, sin lágrimas ni alivio. Solo un temblor, como una hoja de álamo, y un cansancio como si hubiera corrido un maratón descalzo. Las primeras semanas tras el juicio vivió por inercia, trabajo, casa, trabajo. Taylor notó que Smith parecía mecánico, cálculos exactos, números perfectamente calibrados, pero la mirada, ajena. Una mañana, Sandra le trajo un café. Jack, ¿cómo estás? Él se encogió de hombros. Viviendo. No tienes que vivir solo, dijo ella con suavidad. Antes la confianza era mi mayor fortaleza, respondió él, mirando el monitor. Ahora es mi punto más débil. Sandra suspiró, pero no discutió. Pasaron meses. El dolor se atenuó, como una cicatriz vieja, pero dejó marca. Jack aún se sobresaltaba al recordar la pulsera. Aprendió a vivir de otra manera, a revisar cada número 3 veces, filtrar cada palabra, leer cada gesto. Para los negocios era útil, para el alma, letal. Una noche, cerrando el portátil, se sorprendió pensando por primera vez en mucho tiempo en el futuro, sin Choe, sin ese calor ilusorio, sin miedo a la vergüenza. Simplemente en un futuro donde pudiera volver a creer, paso a paso, en pequeñas dosis, como un medicamento. Y por primera vez sonrió sin esfuerzo, eso significaba que la herida, aunque lentamente, se estaba curando. Estaba por descubrir que un corazón endurecido aún puede descongelarse. Pero esa sería otra historia. Por ahora apagó la luz, tomó el abrigo y, saliendo de la oficina, no miró atrás, el aire en el pasillo de Taylor Globo parecía limpio, incluso ligero. Respiró hondo, como por primera vez.